Y bueno, amigos, estamos aquí para revisar, analizar la previa de ese Real Madrid versus Celta el día de mañana, que va a ser sumamente importante para mantener alejados a los compraárbitros. Al final, bueno, no creo que el Real Madrid vaya a tener un declive tan grande como para pensar en que puede perder la liga. Sin embargo, a mí me parece muy importante y muy clave que se pueda mantener la mayor distancia posible sobre esta gentuza, que se vea realmente las diferencias deportivas que existen entre un equipo y otro. Vamos a repasar algunas cosas que ha dicho Ancelotti, que ha vuelto a estar absolutamente brillante. Mi pinche entrenador, iba a decir la palabra a otra palabra, pero bueno. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, chicos, vamos a repasar rápidamente la previa, el video que siempre hacemos un día antes del partido del Real Madrid, para repasar algunas cositas, lo que deja Ancelotti, la convocatoria, una convocatoria que, por cierto, no va a contar con Jude Bellingham debido a esa sanción por decirle a Gil Manzano, el mismo que un día nuestro amigo Luis Suárez le dijo: eres un payaso o eres un tonto, algo así. Y a Gil Manzano es que le dio exactamente igual. Pues bueno, en este caso vamos a ver que a nuestro caballero Manzano no le ha gustado para nada que le haya dicho que ha sido un puto gol, porque literalmente es lo que ha sucedido. Pero bueno, el Madrid se ha caracterizado, y creo que este Madrid Ancelotti también, creo que más concretamente esta temporada, por saber lidiar con las bajas. En este caso pues es una más. Al final creo que también le va a venir bastante bien a Bellingham para quitar un poco de peso en esas piernas. Yo lo vi bastante lento y tal vez un poco fundido tanto contra el Valencia como contra el Leipzig. Entonces vamos a repasar aquí lo que les estoy diciendo. Empezamos con lo de siempre, la convocatoria, que la tenemos aquí en la pantalla. Se las muestro rápidamente. Esperen un momentico que me está entrando una llamada. Bueno, no sé, era un número desconocido y preferí no contestar. Chicos, aquí estamos con lo que les dije, el tema de la convocatoria. Está, por supuesto, los tres porteros de siempre, ya con... se puede ir asomando el tema del regreso de Thibaut Courtois. Vamos a estar allí con Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger y Mendy. Bueno, creo que bastante claro ese tema, aunque parece que Ancelotti se va a inventar un 11 mañana un poco diferente. Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler y los cuatro delanteros con lo que empezamos la temporada. Se ha formado una especie de debate, mucha gente preguntando si mañana iba a ser un buen día para que Arda Güler tuviera unos interesantes minutos, saliera de hecho titular. Ustedes saben que yo tengo muchas ganas de ver a este chico, pero al final a Ancelotti se le ha criticado muchísimas cosas, sobre todo también teniendo en cuenta lo de Brahim, que recuerden que hemos hablado mucho de Brahim, pero al final, si algo ha demostrado este señor, es que sabe manejar a la perfección todo tipo de situaciones. Bueno, vamos a esperar a ver qué hace. Lo cierto es que la convocatoria pues tiene esa ausencia importante de Jude Bellingham, y a la espera de que se reincorporen futbolistas importantes para este tramo final de la temporada, como Thibaut Courtois y como Eder Militao. Vamos a pasarnos a escuchar al mister, que, como les digo, ha sido tajante. Me he querido quedar con dos preguntas y, por supuesto, dos respuestas sumamente clave, que al final me parece que encajan a la perfección con lo que todos los madridistas queremos, que es recombatir ese relato que hemos estado escuchando durante muchísimos años, que ahora intentan trasladarnos a Vinicius el provocador y ahora a Bellingham, que quién sabe si van a empezar a cogerle la matrícula, como ahora mismo vamos a escuchar a Ancelotti. Quiero que empecemos por lo de Bellingham, por el tema de la sanción y todas estas cosas. Ancelotti colocando en su sitio a mucha gente, y también vamos a ver lo de Vinicius, que de verdad creo que fue lo que más me gustó. Entonces vamos a escuchar lo que les digo. Lo primero, lo de Bellingham. Vamos aquí a la pantalla y lo analizamos en breve, chicos. Aquí diario mañana no van a poder contar con Bellingham, tampoco contra Osasuna. Yo quería preguntar si le parece exagerada los dos partidos de sanción. El Madrid recurrió diciendo que no le había insultado, como dijo usted en la rueda de prensa y como luego puso el árbitro en el acta. Y si cree que los árbitros, o en este caso Gil Manzano, le ha tomado la matrícula al jugador inglés. Bueno,
hemos recurrido porque pensamos que es exagerada la sanción, porque no ha sido un insulto, como estaba escrito en el acta también. Han evaluado la manera agresiva de acercarse al árbitro. Yo espero que no hayan tomado la matrícula, porque sobre todo Bellingham es un jugador que puede ser que a veces protesta, como protestan todo el mundo. También muchos de manera más exagerada que Bellingham. Nada más. Seguimos pensando, por el hecho que hemos recurrido, que la sanción no es correcta. Bueno, ahí está lo que les decía, básicamente Ancelotti diciendo que la sanción no es correcta según su criterio, además de que no le parece absolutamente nada justo por lo que les acabo de decir hace un momento. Es que hemos estado asistiendo durante años, obviamente con la sombra de Negreira por allí, escuchando a personajes como Luis Suárez llamar payaso y cosas seguramente peores, a personajes como Gil Manzano, que ahora vienen de ofendiditos porque Bellingham utilizó una palabra que seguramente en su lenguaje, en su jerga, en su léxico debe ser más frecuente de lo que a nosotros nos podamos imaginar, y me parece realmente ridículo. Pero como les digo, al final el Madrid se rehace de situaciones complejas. No creo que vaya a ser la excepción. No creo que el Madrid necesite excesivamente a Jude Bellingham para el partido de mañana, sí o sí, porque al final va a terminar sucediendo. Más bien creo que le puedes hasta evitar una lesión, etcétera, etcétera. Muy bien por Ancelotti colocando en su sitio a esta gente, tratando de dejar muy claro la situación a la que está el Real Madrid con el tema de Bellingham, pero sobre todo con el tema de Vinicius, que es lo que vamos a escuchar ahora y que a mí realmente me ha gustado muchísimo. Es lo que vengo semanas diciéndoles, y que, como les digo, en este canal siempre se va a defender la dignidad de un futbolista como Vinicius, que ha defendido los valores del Real Madrid como nadie en los últimos años. Así que brutal. Vamos a escuchar esto que les estoy diciendo a Ancelotti y ya con eso cerramos el video de previa, porque me parece que ha sido lo más destacable del italiano en rueda de prensa. Lo hizo él mismo, que es la verdad, que es muy buen jugador y que no tiene que hablar nada con él, que es así. O sea, Vinicius es así en el campo. ¿Usted cree que tiene que modificar algo o como es así? O sea, es el jugador capaz de hacerlo increíble, marcar un golazo, como de picarse con un rival. Bueno, tema Vinicius. He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística, y yo nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? ¿Él qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud. No. Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius, porque nunca ha pasado en mi historia personal un jugador de gran talento que sufre la cosa que está sufriendo y que ha sufrido Vinicius, porque alguien se olvida. Yo no me olvido. En Vallecas le han dado un golpe de karate a la cabeza, ni una amonestación, y ahora todo el mundo pide que le sacan tarjeta roja porque ha empujado a un rival contra Leipzig. Yo creo que cuando tenemos que hacer una evaluación de una cosa no tenemos que meter camisetas. Bueno, sencillamente demoledor Carlo Ancelotti. No creo que se pueda decir mejor, no creo que se pueda explicar de mejor manera. Creo que ha estado acertadísimo en absolutamente todo, sobre todo en esa parte que dice que no recuerda una persecución similar a un futbolista. Y mucha gente dice, ay, pero ¿por qué no se meten con Rodrigo o con Camavinga? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Recuerden aquella vez que se puso el muñeco en un puente en Madrid, en las horas anteriores a un derbi, en el que hacía referencia a Vinicius. Ese clásico, ese derbi estaba bastante calentado por las horas anteriores. Sin embargo, Vinicius no pudo marcar ese partido. El gol lo termina marcando Rodrigo, y en apoyo a su compañero, Rodrigo empezó a celebrar el gol bailando. De ahí no se escuchó absolutamente más nada sobre Rodrigo. Bailó en el Civitas Metropolitano,
no pasó absolutamente nada más, nunca se habló de Rodrigo. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Que a día de hoy no ven a Rodrigo como una amenaza. Es que de hecho escuchamos cosas como que Rodrigo es mejor futbolista que Vinicius, cosa que no estoy nada de acuerdo, porque no les significa ningún tipo de amenazas. Es la única forma o la única explicación de todos estos insultos, persecución y acoso que sufre Vinicius todas las semanas es porque es un auténtico crack mundial. Por eso me parece tan importante que desde el club, de hecho en mi otro canal le hacía un video ayer explicando un poco de cosas aquí de Vinicius, que el club, y en este caso a través del portavoz más cercano que más frecuencia habla con los medios de comunicación, manden estos contundentes mensajes para apoyar a un futbolista que es cierto que tuvo una mala reacción, pero que al final es más determinante y al final es lo que los tiene absolutamente jodidos a todos. Muy bien, mañana por supuesto venimos con más contenido después del partido. Espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios y lo de siempre. Like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.